Soy Michael Myers y hoy vamos a ser malos. Hola, ¿cómo estáis? Yo soy José Luis, esto es Dentro del Monolito y hoy, como ha dicho el propio Michael Myers, toca ser malos porque vamos a hacer el book tag de los libros malos, de los peores libros. Hay que decir que no todos los libros son buenos, esto es una obviedad, pero parece que en las redes sociales y en el mundo de BookTube es algo que parece que es casi como un tabú, ¿no? Decir que un libro no te gusta o dar una opinión negativa o una reseña, escribir una reseña negativa sobre una lectura. A mí me parece algo totalmente lícito. Yo cuando algo no me gusta suelo decirlo, ya sea en las reseñas o aquí en el canal. Y por eso estoy muy contento de realizar un book tag al que me nominó Diana del canal El Libro Divergente, canal que recomiendo mucho por la manera desenfadada y a menudo sin filtros que tiene Diana de abordar sus lecturas. Os recomiendo mucho ver su book tag original, este book tag de los peores libros o de los libros malos, de las peores lecturas. Y también, por supuesto, os invito a ver lo que va a salir aquí a continuación. Yo debo decir que a lo largo de mi vida como lector no me he encontrado con excesivas lecturas malas. Cuando a mí Diana me nominó a este book tag, vi las premisas y pensé, bueno, yo esto no lo voy a poder hacer porque no veo títulos, no recuerdo libros que no me hayan gustado tanto como para incluirlos en algunas de estas categorías. Pero haciendo memoria y tirando de Goodreads, de ese registro que tengo en Goodreads de las lecturas casi añejas, sí que he encontrado suficientes títulos, suficientes lecturas para completar este cuestionario, este book tag, así que vamos a realizarlo y hoy, como creo que le gustaría a Diana y como creo que os gusta a vosotros también, vamos a ir sin compasión. Bueno, el book tag se compone de 13 preguntas o premisas que vamos a desgranar a continuación. Perdonad que mire aquí, pero es que tengo aquí las premisas apuntadas. Y la primera nos pregunta acerca de el libro Boca Chancla o Mal Hablado. Ya digo que es un cuestionario o un book tag original de Diana. Ella se curró todas las premisas y me parece bastante original. El libro Boca Chancla o Mal Hablado se trata de un libro con lenguaje soez o grosero. Yo voy a hacer una pequeña trampa aquí porque supuestamente este book tag es para hablar de libros que no te han gustado. Sin embargo, aquí voy a mencionar un par que en realidad a mí me gustaron, pero creo que también encajan en esta premisa. El primero no es un libro como tal, sino un relato que ya tratamos en una de nuestras antiguas sesiones de forjadores de relatos. Os dejaré por aquí el enlace. Y se trata de Munging, un relato de Sean Hawker y Simon McHardy, un relato que nos envió la editorial Patos Formel para un programa en el que hablamos de ese maravilloso y a la vez grotesco género que es el splatterpunk. Bueno, pues este relato estaba lleno de obscenidades, de escatología al extremo y bueno, posiblemente sea uno de los textos más extremos a los que yo me he tenido que enfrentar como lector. Barry se lanza desde la escalera con las rodillas encogidas en el pecho y una sonrisa alegre pegada a la cara. Aterriza en el centro del cadáver y el vientre de Darlene se desinfla. Un maremoto de tripas líquidas y blandas me baja por la garganta y me sale a chorros por la nariz. Dicho lo cual,
El relato tiene una mala baba, pero al mismo tiempo un humor negro que lo convierte en irresistible, y yo no pude evitar reírme mientras lo leíamos en directo en el programa, y fue una experiencia tremenda. También voy a mencionar aquí, por supuesto, a una obra que ya ha salido en múltiples ocasiones en el canal, y no es otra que American Psycho, ese clasicazo ya de Bret Easton Ellis, y que tiene pasajes en los que Easton Ellis no se corta a la hora de describir ya sea acciones o escenas de un componente gore increíble o de componente sexual absolutamente explícito. No es una novela, evidentemente, para cualquier paladar, pero yo la voy a seguir defendiendo siempre como una de las obras más originales y una de las comedias. También creo que American Psycho es una comedia negra, una de las sátiras más irreverentes y más acertadas al final de la sociedad norteamericana. El retrato que hace Easton Ellis de aquella época que él mismo pudo vivir es absolutamente irresistible. La premisa número 2 nos habla de el libro Playmobil. El autor fue a buscar a los protagonistas y a los personajes a Clichélandia. Bueno, aquí voy a mencionar una novela de la que no guardo demasiado recuerdo. La leí hace mucho tiempo, yo creo que incluso antes de empezar a escribir en Dentro del Monolito. Y se trata de La psiquiatra, de un tal Wolf Dorn, escritor alemán, si no recuerdo mal. Y La psiquiatra, es que ni siquiera recuerdo la premisa. Sé que era una mujer, bueno, una psiquiatra que recibe a una chica que supuestamente ha sido maltratada y, bueno, está un poco obsesionada con un hombre que la persigue. Algo así era la trama. Y si no recuerdo mal, la novela mezclaba thriller y terror dentro del ámbito más comercial de ambos géneros. Y creo que justo eso es lo que lo convertía un poco en una oda al cliché, porque aunque la trama o la premisa tenía cierta originalidad o interés, luego el desarrollo quedaba en el típico telefilm de Antena 3 que podemos ver en las sobremesas, y que a menudo el efecto que surge es el de dejarte cao, dejarte sop instant en una siesta que muchas veces agradecemos ante este tipo de productos. Ese es el recuerdo que tengo de La psiquiatra de Wolf Dorn. No sé si alguno lo habréis leído, lo tenéis más reciente, quizá vuestra opinión o vuestra percepción sobre esta obra sea opuesta a la mía, y eso también estará muy bien, por supuesto. Premisa número 3 es el libro Cliffhanger, libro que usa el cliffhanger malamente para retenerte leyendo cosas con cero interés. Bueno, aquí me ha costado mucho encontrar un título que meter en esta categoría, y al final me he decidido por dos que en realidad no cumplen con lo de cero interés, porque ambas me parecen obras muy interesantes, pero las voy a traer como ejemplo de la utilización del cliffhanger. Me vais a matar, muchos me vais a matar, pero yo voy a traer aquí la saga Juego de Tronos, por una parte, y por otra, Ready Player One. Ready Player One, la novela de Ernest Cline. ¿Y por qué las traigo? Bueno, creo que el cliffhanger en ambas está bien utilizado. Lo que pasa es que, para mi gusto, por ejemplo, George R.R. Martin en la saga Juego de Tronos abusa una y otra vez del mismo recurso del cliffhanger, dejando cada capítulo con un cliffhanger de manual que lógicamente sí que cumple con esa función de intrigarte y de dejarte con ganas de leer más, pero como va alternando entre distintos personajes, pues muchas veces ese cliffhanger al final se te olvida y queda un poco en el olvido, ¿no? Y lo mismo pasaba quizá un poco con Ready Player One, que también utilizaba muy bien el recurso,
pero es una utilización que responde a intereses comerciales más que literarios. Y bueno, en ambos casos creo que ya digo que funciona bien el recurso, pero aquí se me pedían libros con cliffhangers y pues no puedo decir otros más que estos dos. Ojo que vamos con la premisa número 4 y es el libro 10 negritos o habitación cerrada. El autor se metió en algo complicado de llevar adelante y no engancha lo suficiente al lector. Bueno, aquí vamos a mencionar una obra del género de terror, una obra que leímos en su momento en nuestro antiguo club de lectura, y no es otra que Cabal de Clive Barker. Cabal, una obra que tiene cierto culto entre los aficionados al género, que además se adaptó al cine por parte del propio escritor Clive Barker, con el título de Razas de Noche. La película no estaba del todo mal y la novela empezaba muy bien, sí que te crea un imaginario bastante original dentro de lo que es el género. Y cuando Clive Barker se mete en la primera exposición y te intriga con lo que le va pasando al personaje y sobre todo con esas razas o esos personajes con los que se va topando, todo va muy bien hasta que de repente Clive Barker parece olvidarse un poco de lo literario y se mete en unos berenjenales súper extraños. Hay una escena erótica en mitad de una persecución. Hay una escena de sexo que no tiene ningún sentido. Entonces, bueno, por una parte, ya digo, Cabal empieza muy bien como obra de terror y luego se transforma en una especie de serie B trasnochada que no tiene ningún sentido y que al menos sí que te proporciona unas cuantas risas por lo absurdo de las situaciones. Entonces, bueno, pues en esta premisa mi elegida es Cabal. Para la premisa quinta os voy a traer un libro reciente y la premisa nos pide un libro bucle infinito. Los protagonistas entran en bucles interminables donde no pasa nada y el lector se aburre. Quizá, aunque no sea exactamente esto, pero El asesinato de los Aosawa, de la escritora Riku Honda, sí que se mete un poco en este tipo de berenjenales, porque el bucle infinito, bueno, lo podemos entender aquí porque la novela está estructurada en base a testimonios de distintos personajes que van contando una y otra vez la misma historia. Además, la manera de llevar a cabo estas entrevistas o estos testimonios no están del todo acertados por parte de la autora, ya que utiliza unos recursos literarios que son un poco de principiante. Y sí que la novela se alarga, ya digo que va repitiendo un poco la misma historia desde distintos puntos de vista y lejos de parecerse a obras que utilizan ese recurso, como por ejemplo la clásica Rashomon de Akira Kurosawa, aquí esto se convierte en algo repetitivo, trillado, aburrido. Y al final, cuando llegas al final, prácticamente no te interesa lo que ha sucedido en el caso, en este asesinato de los Aosawa, con lo cual creo que es lo peor que le puede pasar a una novela de suspense o criminal, ¿no? Que uno termine casi por no interesarse por la resolución. Pues el asesinato de los Aosawa, si os cruzáis con ella, tened cuidado. Premisa número 6, libro psicotrópico o ayahuasca. Es un libro que no se entiende salvo que lleves sustancias encima o sepas sánscrito. Bueno, aquí voy a mencionar un libro que, aunque su prosa es convencional y la trama más o menos se entiende, a mí me resultó tan extravagante o tan extraño todo lo que estaba leyendo que no pude conectar en ningún momento con esta novela. Y no es otra que Walk Away, como queréis mencionarlo, de Cory Doctorow. Una novela que además es súper larga, se podría decir que es una obra de ciencia ficción y la premisa
Bueno, la novela empieza con una serie de personajes que se reúnen en un punto de la ciudad y lo que hacen es construir cosas. No recuerdo si era con una especie de impresora 3D, y construyen como muebles para dárselos a personas poco favorecidas. Sí que con esto la novela empezaba a construir una especie de mensaje ecologista o una crítica a la sociedad, pero me parecía todo demasiado extraño. Allí había una policía futurista que perseguía a este grupo de personas, que si no recuerdo mal se hacían llamar los andantes. Y bueno, ya digo, aquello era demasiado extravagante todo, demasiado surrealista para mi gusto, porque además la trama, cada vez que avanzaba un poquito una escena, los personajes se paraban y alguno de ellos empezaba a soltarte un discurso que venía a ser como una crítica al capitalismo, una crítica a la sociedad occidental, pero claro, es que eran párrafos interminables de 2 o 3 páginas, discursos que no venían a cuento, que detenían la acción totalmente y te sacaban de la novela. Y eso es continuamente a lo largo de las 500, 600 y pico páginas que tiene la novela. A mí se me hizo insoportable, aburridísima, y no la recomiendo en absoluto. He leído muy buenas críticas de este autor y de esta novela, pero a mí no sé, no pude entrar en ningún momento, y para mi gusto los recursos literarios que utiliza Cory Doctorow poco tienen que ver con lo que hablábamos en la premisa anterior de los cliffhanger, en cómo enganchar al lector, ¿no? Porque ya digo que cada vez que te empiezas a interesar en una escena, el autor te coge a un personaje para que suelte su discurso y se olvida de la escena, con lo cual poco enganche. Walk Away de Cory Doctorow. Uf. Vamos a la número 7, libro Interruptus. El autor, no se sabe por qué, termina el libro de forma abrupta e incomprensible. Probablemente porque él mismo se aburrió de escribirlo. Bueno, aquí voy a hacer trampa otra vez porque voy a hablar de Zombie Island, novela de David Wellington, que si no recuerdo mal es la primera novela de una suerte de trilogía, que no sé si iría más allá de la trilogía. Y aquí teníamos una novela de zombies. Bueno, digo lo de la meto en libro Interruptus porque sinceramente no recuerdo cómo acababa la novela, pero sí que recuerdo que me pareció horrorosa. Sí que tenía alguna idea interesante, porque posiblemente sea una de las primeras novelas en las que yo leí el concepto de zombie con mente colmena. Todos los zombies, si no recuerdo mal, iban a una y se agrupaban, ¿no? Y tenían ahí su manera de encarar su vida zombie a través de esa mente colmena, pero tanto la trama, que era un tanto cliché, como la resolución, si no recuerdo mal, había una montaña de zombies y aquello era un sin Dios, no tenía ningún sentido, y ya digo, me pareció una novela horrorosa en el mal sentido. Y si alguien la tiene más reciente, por favor, que me refresque la memoria, porque creo que mi cerebro ha tratado de resetearla y eso es por algo. La premisa número 8, aquí vamos a ir rápido porque nos pregunta por el libro Influencer. Un libro malo editado porque lo escribió un influencer. Bueno, por suerte no he leído ninguno de este tipo de género o catalogación, así que me voy a saltar la categoría. Sí que recuerdo, bueno, cada vez que se publica un libro de algún influencer o influencer, no suele tener buenas críticas, así que bueno, es que al final no todo el mundo sirve para escribir, aunque la sociedad te diga que todos valemos para todo. No, amigos, no. No todo el mundo vale para escribir, y hay libros escritos por influencer que son buenos ejemplos, creo,
porque también caigo en el prejuicio al no haber leído ninguno, pero desde este espacio, desde esta mesa, desde esta tribuna, no os recomiendo libros de influencers. Alguno habrá que sea bueno, no lo niego, pero la mayoría responden a intereses comerciales y pecuniarios. Venga, vamos avanzando. Premisa número 9. Libro manuscrito oculto. Libro que no leyó ni el propio autor. No se entiende su publicación en semejante estado. Bueno, me tomo la libertad de traer aquí una novela. Esto va a ser polémico, aunque ya lo he comentado en algunas ocasiones. Voy a decir Los chicos del valle de Philip Fracassi. No porque sea un manuscrito oculto, tampoco porque sea un libro que no leyó ni el propio autor, evidentemente, sino porque no entiendo su publicación, al menos en España, en semejante estado. Ya saqué unas capturas de lo mal que estaba corregido el libro, que creo que no había pasado por una revisión mínima, y aquello estaba plagado de repeticiones constantes, adverbios terminados en mente uno detrás de otro. Llegué a contar cuántos había por página y aquello era una barbaridad. Bueno, nadie se ha quejado, solo yo, lo sé, soy el único que se ha quejado de esto, pero bueno, también soy corrector y ofrezco servicios editoriales y me fijo en este tipo de cosas. Entonces os digo que Los chicos del valle no estaba bien editado. Lo lamento, Philip Fracassi, eres uno de mis autores de referencia, pero en este caso la editorial no cumplió con las expectativas y el libro no debería haberse publicado con tantos fallos garrafales. Pero, en fin, salió, a la gente le gustó, y ya digo que nadie parece fijarse en esto, pero cualquier persona con un mínimo ojo crítico se dará cuenta de estos fallos. Premisa número 10. El libro snack o perfume navideño. Un libro que se desinfla y resulta vacío, con mucho marketing, bombo y portada increíble. No recuerdo si este libro tuvo mucho marketing. La portada tampoco es que me parezca increíble. Pero voy a decir El último pasajero, una novela de Manuel Loureiro, que ya tiene unos años. Manuel Loureiro se hizo famoso por una trilogía o una saga de novelas zombies ambientadas en Galicia y luego sacó esta novela, El último pasajero, que transcurría en un crucero, si no recuerdo mal, y allí había algo paranormal, una entidad o unas entidades, no voy a desvelar su naturaleza porque sinceramente tampoco lo recuerdo. Pero bueno, podríamos decir que este libro también se podría haber incluido en la categoría de libro cliché, porque responde un poco a ese tipo de literatura comercial. Entonces, bueno, puede servir como libro snack o perfume navideño, un libro de digestión sencilla, rápida y totalmente olvidable, que no aporta nada, que sí que durante el momento en que lo estás leyendo te puede mantener interesado, pero que en realidad pues son estos libros de leer y olvidar. El último pasajero. La premisa número 11 de las 13 nos pregunta por El sudoku literario, un libro complejo hasta el absurdo con metáforas y o giros forzados. Aquí no he encontrado ninguno y voy a mencionar uno que a mí me gusta, que me gusta mucho, que también ha aparecido ya hasta la saciedad en el canal, y es La casa de hojas de Mark Z. Danielewski. Bueno, porque sí que tiene esa particularidad de sudoku en cuanto a que forma un rompecabezas que llega un momento en el que puede resultar irresoluble depende de qué tipo de lectores, pero a mí ese juego me resultó fascinante y como no tengo ninguno más al que agarrarme, pues menciono La casa de hojas en esta categoría o apartado. Venga, vamos con más polémica. Premisa número 12. Libro estafa. Un libro sacado en temporada pero con una temática falsa. Libro camuflado de algo que no es. Voy a decir dos. El primero, que también he mencionado en múltiples ocasiones aquí,
no es otro que La maldición de Hill House de Shirley Jackson, uno de los tótems de la literatura de terror que, como ya he dicho en anteriores ocasiones, en anteriores vídeos, anteriores capítulos, a mí me parece que ni es una novela de terror ni es una buena novela, porque un libro que pretende asustar o que pretende insertarse dentro del género de las casas encantadas y que al final lo único que consigue es que tú no solo te desenganches, sino que aquello te parezca un juego infantiloide y hasta te dé algo de risa, bueno, pues conmigo no funcionó. Por eso menciono aquí La maldición de Hill House. No soy el único, siempre lo digo. Lo leímos en el club de lectura de Dentro del Monolito y coincidimos bastantes personas en esta apreciación. Pero bueno, otra novela que leímos en el club de lectura fue Muro Fantasma de Sarah Moss, y otra novela que prometía una historia de terror en un paraje aislado donde una serie de personajes iban a investigar unas ruinas arqueológicas y allí sobre todo iban para experimentar lo que es vivir en lo agreste, ¿no? Vivir sin las comodidades de la vida tecnológica o del capitalismo, ¿no? Más galopante. Pues Sarah Moss prometía una novela, ya digo, de terror con tensión, y allí nos encontramos con algo absolutamente aburrido, que no tiene absolutamente nada, que, bueno, creo que lo dije en mi reseña cuando la escribí, casi sirve más como uno de esos vídeos explicativos que puedes encontrar en los museos, que como propia historia novelada o como propia trama de una historia de personajes que al final resultaba también ridícula y que ya digo que no ofrecía absolutamente ninguna recompensa al lector interesado por una trama con un mínimo de tensión. Nada, no tenía nada. Muro Fantasma de Sarah Moss, no sé si la conocéis o si la habéis leído, pero comentadme porque yo no le vi ni chicha ni limoná. Y la última categoría nos pregunta por el libro pretencioso. Un libro con un lenguaje pretencioso, complicado, que dificulta innecesariamente su lectura y disfrute. Pues una vez más voy a hacer trampa. Ya digo que me ha sido difícil encontrar títulos para muchas de las categorías porque yo suelo sacarle bastante jugo a lo que leo y soy un lector que no se arredra con obras como la que voy a mencionar aquí, que es Homo Tenuis de Francisco J. Pérez. ¿Qué es Homo Tenuis? Bueno, es una especie de ensayo o disertación experimental acerca del Slenderman, bueno, acerca de ciertos mitos o ciertas leyendas urbanas y cómo esto se puede convertir o cómo pueden pasar a formar parte de nuestra realidad cotidiana. A esto J. Pérez le daba el nombre de hiperstición. ¿What? Y si bien a mí me pareció un libro interesante por su concepto, incluso por la manera en que está escrita, reconozco que tanto el lenguaje como la propia exposición que hace J. Pérez era tan densa y tan extraña que a uno le resultaba difícil seguir el hilo. Yo creo que está hecho a propósito, que es algo que J. Pérez suele... Bueno, es el estilo que tiene este autor. Y aunque, ya digo, a mí me interesa este tipo de literatura, no es para el 99% del lector que busca una novela o un ensayo convencional, entre comillas. Aquí encontramos algo muy distinto, algo que, ya digo, si bien resulta incluso difícil de comprender, yo reconozco que la propia prosa de J. Pérez me resultaba por algún motivo hipnótica, y aunque no entiendes muchas veces lo que estás leyendo, te vas dejando llevar por esa musicalidad, por ese
esa sucesión de palabrejas que utiliza el autor y que, bueno, tiene su cierta gracia. Pero bueno, lo tengo que meter aquí como libro pretencioso. No sé si pretencioso, quizá lo que pretenda sea justo eso, ¿no? Que el lector desconecte y se deje llevar más por la sensorialidad que por el propio mensaje de su literatura, que es un experimento que a mí me parece interesante. Bueno, pues hasta aquí hemos completado este book tag de los libros malos, de las peores lecturas, de los peores libros. Y bueno, espero que hayáis apuntado o hayáis tachado de vuestra lista muchos de estos títulos, si los teníais como futuribles. Pues yo no voy a nominar a nadie, sé que Diana nominó a muchos canales, pero animo a la gente a realizar este tipo de contenido, no solo este book tag, sino también a que en sus reseñas también sean críticos, que valoren lo positivo siempre, pero que también sean conscientes de que no es oro todo lo que reluce y que de vez en cuando hay que mencionar y sacar a la luz todos aquellos aspectos que no nos gustan, bien sea de las películas, de las series y por supuesto de las novelas o libros que consumimos. Así que nada, decidme si hay algún libro en especial que encajaríais en alguna de estas categorías y decidme si os ha gustado esto. El señor Freddy Krueger y el señor Michael Myers están conmigo, hay que sacar el lado malo de las cosas. Así que nos vemos en un próximo vídeo y ya sabéis, hagáis lo que hagáis, leed.